La literatura es un pasaje hacia un universo inédito, desconocido. Un cuento, un relato, una colección de palabras pueden despertar sensaciones insólitas. ¿Quiénes hacen estas construcciones que tienen el poder de desatar tus fantasías? ¿Cómo las hacen? ¿Cómo se escuchan? Aquí encontrarás esos fragmentos que estremecen y la historia de sus narradores para explicártelo. Esto es Cuentos al Oído. Mi nombre es Patricia Slukic. Bienvenidos y bienvenidas a Casa Montenegro Podcast. Es raro ser enano, muy raro. Apenas un poco menos raro sospecho que ser gigante. Eso es cuanto a la cantidad de ejemplares de cada especie, aunque no conozco estadísticas serias al respecto. Es obvio que los enanos somos bastante más numerosos que los gigantes, o al menos se nos ve bastante más por las calles. Pero en cuanto a la calidad, y aquí me refiero a la fácil pregunta de para qué servimos realmente cada uno, creo que los gigantes se llevan todas las ventajas. Ellos son útiles para la sociedad y menos raros en consecuencia. Incluso hasta pueden llegar al extremo de convertirse en ídolos de multitudes y ganar muchísimo dinero practicando algunos deportes. Nosotros no. Perfectamente inútiles. Los enanos no servimos para casi nada. Los circos eran una posibilidad. Sin embargo, no quedan ya casi circos con enanos. Ahora los circos son otra cosa muy distinta de la que fueron. La gente no quiere encontrarse en ellos con animales. Dicen que no les gusta que vivan en cautiverio, que es cruel mantenerlos encerrados, que los maltratan, y que esto y que lo otro y que lo de más allá. Y en algún sentido, esa misma gente debe emparentar a los enanos con los animales de la selva porque tampoco quieren vernos a nosotros. Hoy por hoy, el público prefiere los espectáculos de luces, el malabarismo, la acrobacia, la magia, los grandes shows. Cuestión de modas, me parece. Y contra las modas, nada puede hacerse. La otra escasa salida laboral que tenemos los enanos son algunos lugares de esparcimiento para adultos altos. Me contaron que en Colombia, por ejemplo, una discoteca de Medellín y otra de Bogotá son atendidas por enanos. Atienden las barras, pero no desde atrás, como sería lo lógico, sino subidos a ellas. Una suerte de diversión barata para los humanos no enanos que van a emborracharse o a bailar a esos sitios. Tan patético el asunto, que se completa con camareras mancas que atienden las mesas. Y uno de esos clubs, incluso, lleva por nombre Media Res. Feo el conjunto. También hay bares en Estados Unidos o en algunos países de Europa donde los clientes, cuando han bebido lo suficiente por unos dólares o unos euros, se divierten arrojando enanos al aire. No sé si es cierto, me lo contó la misma persona que me contó lo de las discos colombianas. Muy feo, repito. Aunque no es para indignarse, ni siquiera para enojarse. Finalmente, los poquísimos circos que todavía no se aceptan y estos singulares bares o discos constituyen las únicas ofertas de trabajo que tenemos los enanos en la actualidad. Ya no existen los reyes que necesiten de bufones en sus cortes. Y por no existir, ya ni siquiera existen las cortes, y los reyes son cada vez menos poderosos. El mundo se ha democratizado, ha progresado, no cabe duda. Sin embargo, si se mira bien, siempre lo ha hecho en una dirección diametralmente opuesta a nuestros intereses. A los intereses de los enanos, quiero decir. Comencé del modo serio y casi científico en el que comencé porque no se me ocurrió una mejor manera de comenzar. No me resulta nada fácil escribir, y mucho menos tener que hacerlo por obligación, acerca de los desagradables hechos que acontecieron en el barrio. Pero, bueno, al menos lo intento. Otra manera de comenzar podría consistir en contar que el sol aparece justo por detrás de la hilera de sauces,
cerca del arroyo que nace en las cataratas. Lentamente sale el sol, colosal, imponente, primero en anaranjados casi rojos, y algunos minutos más tarde torna a variados tonos del amarillo. Me gusta, es maravilloso, y lo hice yo mismo, sin ayuda de nadie. No me refiero al sol, por supuesto. Hablo del marco en el que aparece en mi ventana. Las hileras de sauces, las cataratas y el arroyo. Eso es lo que yo hice, sin ayuda de nadie. Entonces, me levanto muy temprano cada mañana, todas las mañanas de mi vida, solo para eso, para observar tan bellísima imagen con los dos ojos bien abiertos desde la ventana de la cocina. Los días que llueve, no. Los días que llueve prefiero quedarme un rato más en la cama, tapado hasta las orejas, y recordar en detalle el último de los amaneceres que pude presenciar antes de que comenzara a llover. Después, cuando no llueve, claro, me acerco hasta los macetones donde planté los sauces llorones bonsáis y trabajo un poco en ellos. Hay que tenerlos a raya, cortos. Si no les podo las ramas, el día menos pensado pueden taparlo todo. Hasta las cataratas pueden tapar, si los dejo crecer a su antojo. Luego, camino por uno de los costados de las cañerías hasta las canillas. Reviso que no hayan sufrido ningún daño durante la noche y que el agua fluya con normalidad para que el milagro de tanto esfuerzo sobreviva, por lo menos, hasta la mañana siguiente. Fue un sueño, mi sueño, y ahora una pequeña realidad cotidiana que desde mi ventana se ve enorme. Ese podría ser quizás un mejor principio que el anterior, aunque no sé, realmente no lo sé. Lo que pasó, pasó, y me pasó por enano. Si no fuera enano, no me habría pasado, seguro. Estoy convencido. Incluso si fuera gigante, no me habría pasado. Uno se cansa de ser enano, esa es la verdad. Son años de mirar al mundo y al resto de sus habitantes humanos desde muy abajo. Nadie se fija en eso. Es horrible. Duele el cuello de tanto mirar hacia arriba. Uno vive contracturado, muy a pesar de nuestra insignificancia y de que no constituimos ningún riesgo para los demás, molestamos. Somos como monstruos bajitos, casi accesibles, de encuentro fácil. Nos parecemos, pero no somos lo mismo. Incordiamos involuntariamente el saludable andar de los seres de estatura normal. Resulta evidente. Y eso se nota en los ojos de aquellos transeúntes que nos vamos chocando por el camino, todo el tiempo, a toda hora. Incluso los niños, que a veces son menos altos que nosotros mismos, se dan cuenta instantáneamente de nuestra deformidad. Y le expresan a los gritos, claro. Hasta nos señalan apuntándonos con sus dedos índices. Lo único bueno del asunto es que no damos miedo. Creo que los que dan miedo en determinadas circunstancias son los gigantes. El mundo nos resulta muy desproporcionado a los enanos. Muy. ¿Alguien por ventura se ha puesto a reflexionar siquiera por un instante en tan manifiesta desproporción? No. Nadie lo ha hecho ni tampoco nadie lo hará. Ningún ser humano que mida entre 1,5 metros y 2 metros de altura. Yo sí. Y otro montón de enanos, tan enanos como yo. Esa no es entonces la causa del problema en el que me encuentro. La causa habría que buscarla en que yo, además de reflexionar acerca del tema como cualquier otro enano, puse manos a la obra para modificar ese estado tan injusto de las cosas. Ahí está el pecado, mi pecado original. Además de la desproporción del mundo, odio los diminutivos. Los odio con toda mi alma. Y eso significa mucho también. Mucho de dolor y mucho de angustia, incluso aunque mi alma no sea tan grande como las demás almas humanas. El odio por los diminutivos está en el origen mismo de mi vida. Me llamo Milagro. Milagro León. Aunque en mi cédula de identidad dice otra cosa. Dice Milagritos León. Intuyo que se trata de un error del empleado de la oficina gubernamental en la que me anotaron. O de un yerro cariñoso de mis padres.
Nadie le pone a un hijo Pedrito o Juanito o Miguelito, mucho menos Milagritos. En fin, en primer lugar, porque Milagritos es un nombre de mujer y no de hombre. Y aunque enano, yo soy hombre. En segundo lugar, y a pesar de que sé que hay otros, se me ocurre Nieves ahora mismo. No me parece del todo correcto que una persona cualquiera, en este caso yo mismo, lleve un nombre que termina con S, un nombre plural. Apenas si soy uno, o casi no llego a uno. No soy varios. Soy uno solo y enano, para ser del todo preciso. Y en tercer y último lugar, por supuesto, el diminutivo. Encima, el diminutivo. Fui hijo único. Mis padres tuvieron muchísimos problemas para engendrarme, incontables, innumerables problemas que no pienso contar ni enumerar. No es lo que me pidieron cuando me pidieron que escribiera esto que estoy intentando escribir. Reconozco que ante tantos contratiempos, mis padres deben haberse sensibilizado enormemente cuando por fin nací. Los entiendo, no es que no los entienda. Pero de ahí a que acepte que embargados de emoción por tan complicado nacimiento y al descubrimiento de mi enanismo, imbuidos de los mejores sentimientos que me hayan nombrado para siempre con un diminutivo, no lo acepto de ninguna manera. Es demasiado, resulta demasiado. Milagro hubiera alcanzado. Tiene que haber sido un error o una estúpida ironía del empleado que me inscribió. Jamás les pregunté a mis padres. No quise hacerlo. ¿Para qué? Me fui muy temprano de casa, a los 14 años recién cumplidos, harto de repetir el tercer año de la escuela primaria. A mi madre se le había puesto en la cabeza que era mejor que no pasara de tercero, que a esa edad los nenes tenían la misma altura que yo y entonces no me iban a discriminar ni a humillar, que no importaba que siempre aprendiera lo mismo, que más importante que aprender era socializarme, que si encima de enano me quedaba solo sería peor que... Me fui. Aproveché el primer circo que llegó al pueblo y me fui. Nunca llegué a preguntarles a mis padres el porqué del nombre que aparece escrito en mi cédula de identidad. Y algo más todavía. Por odiar, también odio que no se respeten las reglas. Es el último de mis odios. No tengo ningún otro, lo juro. Son 3 y son persistentes. Vienen desde siempre y se quedarán conmigo, lo sé, mientras dure mi eternidad. Y como odio que no se respeten las reglas, ahora mismo me odio a mí mismo, profundamente. No las estoy respetando. Se me pidió que escriba acerca de lo que ocurrió en el barrio, que haga mi descargo y no lo estoy haciendo. Ya llevo un montón de líneas acumuladas y no consigo enfocarme. Mejor dejo un espacio y de una vez por todas me aboco de lleno al asunto. Empiezo por el principio. Hace un par de años, y como lo hacía durante todos los veranos, el circo Longwandy, el circo en el que trabajaba por aquel entonces, vino a la costa. Pero no nos fue tan bien como en otras temporadas, para nada. Abrimos con 3 funciones, enseguida tuvimos que bajar a 2, y al cabo de algunas jornadas ya solo nos presentábamos una vez al día durante los fines de semana. El público no nos acompañaba. Ni siquiera alcanzábamos a llenar esas escasísimas funciones. Obviamente, se trataba de las modas, de las que ya creo haber escrito unos cuantos renglones atrás. Entonces, el circo quebró. Y el dueño tuvo que venderlo todo. Las sillas, la carpa y hasta el último mono que nos había quedado de la época en que a la gente todavía le gustaba ver animales más o menos salvajes en los circos. Pero el hombre no era ningún sinvergüenza. Después de pagar puntualmente las numerosas deudas que tenía la empresa, nos reunió en un bar, repartió el dinero sobrante entre los que habíamos sido sus empleados. En partes más o menos iguales, digo en partes más o menos iguales porque no quiero hilar fino, como de costumbre. A Perico y a mí, por enanos, nos correspondió entre los dos exactamente lo mismo que le tocó al gigantón que hacía de mago.
Se tragaba los sables, se echaba fuego por la boca y nos corría en círculos pegándonos algunas patadas en el culo en uno de esos tiempos muertos en que se necesitaba entretener a la platea mientras mudaban los escenarios para el siguiente número. 2 por 1, lo de siempre. No quiero cansar respecto a las humillaciones a las que estamos sometidos los enanos, aunque claro, también me importa aprovechar la ocasión para llamar la atención de aquellas importantes autoridades judiciales que en el futuro lean estas páginas. Pero repito que no quiero cansar. Pongo un punto y aparte y sigo por donde venía. Con aquel dinero, Perico y yo compramos a un precio muy módico un terreno a 7 kilómetros de la ciudad de Miramar, hacia el sur, sobre la ruta que va hacia la ciudad de Necochea. Unas 3 hectáreas. Ahí es donde hoy está el barrio cerrado en el que ocurrió lo que ocurrió. El dinero no alcanzó para mucho más. Una pequeña carpa, un par de bolsas de dormir, una cocina de camping, algunos utensilios, cubiertos, 2 platos, 2 vasos. Teníamos que conseguir un trabajo con cierta urgencia, si no, más temprano que tarde iban a encontrarnos muertos del hambre en algún rincón del terreno. Claro que por lo menos teníamos un lugar en donde morir. Algo es algo. Estábamos orgullosos. Y con nuestro orgullo a cuestas, caminábamos por las calles de Miramar todas las mañanas buscando un empleo. Pero con el paso de los días, el orgullo fue disminuyendo. El dinero se acababa y solo habíamos conseguido que nos contrataran para ser de payasos en una fiesta de cumpleaños infantil. Estábamos muy deprimidos. Nos preguntábamos si no había sido un gravísimo error comprar un terreno tan grande para nada. Sin embargo, esta vez el dios de los enanos, si es que lo hay, nos ayudó. El milagro ocurrió en medio de aquella fiesta de cumpleaños, con una infinidad de niños a nuestro alrededor gritando, trepándose sobre nuestras espaldas y tirándonos de los pelos. De repente, uno de los padres se nos acercó. Nos compadeció por los excesos que sufríamos por parte de la jauría infantil, nos dejó una tarjeta con sus datos y nos pidió que fuéramos a visitarlo sin falta al día siguiente después de las 7 de la tarde, que por favor, que no dejáramos de ir, que tenía algo para ofrecernos que podía interesarnos. Fuimos y tuvimos que esperar un largo rato. La puerta del lugar en que nos había citado estaba cerrada, pero no teníamos ninguna otra cosa mejor que hacer en la vida. Evidentemente, se trataba de alguna clase de local nocturno, lejos del centro comercial de la ciudad, casi llegando al muelle de los pescadores, con las paredes del frente pintadas en colores oscuros y brillantes. Alcanzaba a adivinarse en medio de un camino sinuoso de bombillas de luz todavía apagadas, unos cuantos centímetros por encima de la puerta de ingreso, que su nombre era Cuestión de Tamaño. Perico quería irse. No quería esperar ni un minuto más. Argumentaba que seguro era una broma, que a los hombres que medían más de 1,5 metros de altura les encantaba hacerle bromas a los enanos, que observara el cartel, que estaba harto de las bromas, que no le diéramos el gusto a ese idiota de encontrarnos allí esperándolo. Yo no. Yo quería quedarme. Estaba convencido de que ese hombre no era un idiota, ni había querido mofarse de nosotros. Se había comportado de un modo muy cordial y además nos había entregado su tarjeta personal. Carlos María Robles. Y debajo estaba la dirección, el lugar exacto en donde nos encontrábamos, Garay 295. Esa para mí era la prueba concluyente de que no se trataba de una broma, de que el tipo no podía haber improvisado esa tarjeta de presentación. Y no me equivocaba. Justo cuando ya estaba a punto de perder la interminable discusión con Perico, llegó el señor Robles. Se bajó de un salto de un coche deportivo color negro y enseguida nos gritó sus disculpas repletas de diminutivos por la tardanza. Pensé lo peor. Pensé que Perico había estado en lo correcto, que no teníamos que habernos quedado, que nada bueno podía esperarse de este tipo tan alto, que bajaba de semejante coche tan bien peinado y con los dientes tan blancos, y que por sobre todo lo demás era tan afecto al uso de los diminutivos. Afecto. Tiene algo de afectuoso el diminutivo.
No voy a negar semejante obviedad. Sobre todo, lo he escuchado con esa carga de ternura y condescendencia en los pueblos más pequeños y más alejados de los grandes centros urbanos. Pero también tiene mucho de peyorativo. Depende siempre del tono de voz en el que lo utilice quien lo utiliza. Incluso puede suceder que la misma persona use el diminutivo con una determinada intención y a los pocos segundos lo use en el sentido exactamente contrario. Resulta extraño que el modo en el que la palabra se dice sea más importante que su significado. Muy extraño, muy arbitrario. La Real Academia Española no tendría que permitir semejante oscilación lingüística, da lugar a equívocos. ¿El afecto puede ser una de las formas en que se manifiesta la superioridad de los altos por sobre los más bajos? ¿O en definitiva, esta ambigüedad no constituye acaso una muestra patente de la asquerosa manera que tienen los seres humanos más altos para tapar con ternura lo peyorativo? Tengo mis dudas al respecto, demasiadas. Dudas que, sospecho, jamás podré resolver. Me escurro por entre las ramas con extrema facilidad. Tendré que esforzarme por mantenerme dentro de los límites de lo que se me pidió, respetar las reglas. Odio no respetar las reglas, con toda mi alma. Allá voy, entonces. El tipo Robles, se bajó del coche deportivo negro y vino hacia nosotros dando grandes zancadas, casi corriendo. Se agachó desde alguna exageración para estrecharnos las manos y nos invitó a pasar al local. Estaba muy oscuro dentro. No había ventanas y un olor ácido, medio nauseabundo, lo impregnaba todo. Quizás se dio cuenta de nuestro malestar, no sé. Lo cierto es que, de inmediato, nos comentó que todavía no había llegado la mujer que se encargaba de la limpieza. Que lo disculpáramos, que de un momento a otro la señora llegaría y pondría rápidamente las cosas en orden. Lo disculpamos. Le mentimos porque no tenía ninguna importancia, que el sitio no se veía tan mal, que solo el olor era tan fuerte. Carlos María Robles se rió, a las carcajadas. No podía parar de reírse mientras nos señalaba con los dedos de una de sus manos que por ese motivo había dejado la puerta abierta de par en par, al tiempo que trataba de explicarnos que casi no había posibilidades de ventilar, que la única abertura del local era la puerta de entrada, que el olor no se iba nunca, pero que, por suerte, para el éxito de su negocio, las clientas que lo frecuentaban no atendían el asunto del olor, que se fijaban en otras cosas, que a partir del instante en que se hallaban en el interior del mismo, parecían tener solo un montón de ojos y ninguna nariz. Robles continuaba riéndose. Y Perico ya no pudo disimular por más tiempo su incomodidad y su profundo malestar. El tipo era muy excesivo. No paraba de hablar y de reírse y de mover las manos y gran parte de su enorme cuerpo mientras hacía cualquiera o todas esas cosas juntas. Era una suerte de grandote fanfarrón, insoportable. Y Perico, que es de pocas palabras y por lo general vive de mal humor en mal humor, odia particularmente a esta clase de seres. Aunque lo sea Perico, lo conozco y convivo con él desde hace 10 años, en aquel momento más de 7, no pude detenerlo. ¿Para qué nos citó?, lo increpó a los gritos. El hombre tardó unos cuantos segundos en detener las carcajadas y la inercia de sus movimientos corporales. Le costó. Apenas pudo parar, yo aproveché ese corto silencio para preguntarle lo mismo que antes le había preguntado Perico, pero de un modo bastante más educado. Igual, Juan Carlos Robles no contestó. Se tomó un tiempo para caminar hasta detrás de la barra y recién desde allí nos preguntó si queríamos una cerveza o se nos ofrecía alguna otra bebida, que la que se nos ocurriera, que aunque faltaban ventanas y puertas, lo que ahí sobraban eran botellas. Un whisky. Me sorprendió Perico. De inmediato le dije que yo prefería cerveza, que era muy amable, que muchas gracias. A veces Perico resultaba insufrible, esa es la verdad. Tiene un carácter imposible y yo
para emparejar la situación, tengo que extremar mis buenos modales. Así funcionamos, desde siempre. Y así seguiremos funcionando si es que algún día más o menos próximo me dejan salir de aquí y volver al barrio. Interrumpo. No es que no respete las reglas, de ninguna manera. Llegado a este punto al que he llegado, resulta necesario y hasta imprescindible que haga un par de aclaraciones. Líder. Líder es una palabra que me queda muy grande, tanto o igual de grande que el resto de las cosas que me rodean en este mundo. No entiendo que las autoridades que están abocadas a este caso hayan determinado una cosa semejante. No lo acepto. La idea de construir un barrio cerrado de enanos, solo de enanos, sobre el terreno que habíamos comprado con la indemnización que nos pagó el dueño del Circo Lowandi, fue de Eliana, una periodista de origen huarpe, hermosísima, para nada enana, que me hizo una entrevista para la televisión y que las autoridades, por razones obvias, conocen muy bien. Fue una idea enteramente suya, o de un conocido de ella o de un carnicero, según me contó la primera vez que la vi. Vaya uno a saber, luego también supo desdecirse. Pero no fue mía la idea. Lo desmiento por completo. Yo solo elegí el nombre, a modo de agradecimiento, claro. El asunto de las cataratas justo al lado de mi ventana, en cambio, sí, fue una decisión personal, eso sí. Entonces, no me hago cargo de lo demás, de aquello que ocurrió después. Cada idea era debatida entre los copropietarios y votada por mayoría simple en asamblea. Es así. Justo un rato después de las cataratas de la mañana y de pasear o de trabajar un poco en la huerta o de revisar cómo están las ovejas, viene el mediodía. Un momento maravilloso para reunirse con los demás a conversar mientras se come cualquier cosa en el salón del tanque. Las charlas con los vecinos es importante, fundamental, esencial. Ahí es donde se deciden las cuestiones trascendentales del barrio. No solo los trabajos que todavía hacen falta, sino sobre todo las reglas, las normas de convivencia que la comunidad debe respetar y también, claro, la exactitud de los castigos para aquellos que las infrinjan. Gloriosos los medios días, todos juntos, comiendo, bebiendo, conversando, divirtiéndonos y decidiendo qué haremos o dejaremos de hacer en el barrio, sin que ningún humano de más de 1,5 metros de altura nos mire de reojo o haga chistes malos o nos señale con el dedo índice. Nada de autoritarismos, nada de liderazgos. Hasta el cargo de administrador del consorcio es votado en esas asambleas. Si resulta que yo he sido siempre el administrador, se trata seguramente de que sé manejarme entre los números y los otros o no saben o confían en mis cuentas. No mucho más que eso. También quizás que los enanos solemos ser bastante conservadores. No nos gusta nada el mundo tal cual es, pero al mismo tiempo da la impresión de que no queremos cambiarlo. Suena raro, lo sé, muy raro. Sin embargo, ¿acaso no ocurre exactamente lo mismo con el resto de los mortales más altos que nosotros? Y una última aclaración. A los enanos no nos cuesta empezar. Nacemos igual, exactamente igual a como nacen aquellos otros seres humanos que no son enanos. Pero paramos, nos detenemos bastante tiempo antes que los demás, mucho antes. De algún modo, sabemos comenzar, pero no sabemos continuar, ni terminar. Dejamos de crecer cuando los otros siguen haciéndolo. O crecemos hasta cierto punto, mejor dicho. Por eso, quizás, también me ocurre algo parecido con la tortuosa escritura de estas páginas. No sé. Es irrefutable. Federico Janmer es uno de los grandes escritores contemporáneos argentinos. Porque no basta con repasar su recorrido en clave de currículum, aunque es frondoso, no basta. Lo que sirve para esta afirmación está en la prosa que late en sus novelas. Es que Janmer
es de esos escritores, muy escasos por cierto, a los que más que trazar un estilo florido, definible, lo que les gusta es la eficacia, como Borges, por ejemplo. Alto impacto de la literatura que se esconde en la fluidez de un texto. Sin embargo, vamos a repasar, si es que aún no lo has descubierto, quién es este extraordinario escritor argentino. Federico Janmer nació en Varadero, en la Argentina, en 1957. Fue profesor universitario, licenciado en letras, escritor, especialista en el Quijote. Tiene más de 20 novelas publicadas. En 2001, su novela Mitre obtuvo el premio Consagración Ricardo Rojas. En el 2008, su novela Vida Interior ganó el premio MC y en octubre del 2009 ganó el premio Clarín de novela con Más liviano que el aire. Con Amores enanos, la novela que te narro aquí, un fragmento, fue finalista del premio Herralde en 2016. En 2021 obtuvo en España el premio Unicaja Fernando Quiñones de novela con su obra Darwin o El origen de la vejez. Varios de sus libros han sido traducidos al francés, al alemán, al italiano, al portugués, al griego, al árabe, al checo. Su última novela es La vida, la novela y el amor, que publicó el año pasado, en 2025. Sin embargo, te decía, Janmer es más que un listado de títulos de currículum. Es un escritor de esos pocos que puede hacer una novela con una atmósfera de tristeza blanda pero sostenida, como la que se vive al leer Tacos Altos, y que nos irá minando a través de la lectura hasta dejarnos envueltos en las redes de la historia, en la tragedia de la protagonista, que es nuestra a la par. O también es ese escritor que fragua un monólogo sobre una mujer de 93 años que rapta a un adolescente en el baño de su casa para hablarle, para ser escuchada. Más liviano que el aire se llama este prodigioso libro de Federico que apunta a las ideas, los amores y desamores, lo trivial y lo esencial que nos atraviesa a todos. O todavía te cito más, ese libro que no es novela, ni crónica, ni ensayo, ni biografía, ni escritos filosóficos, y es todo eso al mismo tiempo. Se llama Guerra y es una obra generosa, desbordante. Sin embargo, corre en la lectura y en las sensaciones como un fluir manso, emotivo, íntimo, repleto de jugosas anécdotas, de reflexiones, de imágenes. Un potente artefacto literario que parte de un hecho bélico para repensar la sociedad en que vivimos. Todas estas virtudes también palpitan en las páginas de Amores enanos, la novela de la que aquí escuchaste un fragmento y que espero que te invite a leerla entera. Sobre cómo fue que se le ocurrió la idea genial de esta novela, el propio Federico nos detalla. Bueno, vivo en el barrio de Constitución y lo que yo llamo una época de enanos, de personas de talla baja. Empecé a ver muchos enanos, incluso una pareja muy simpática que venían todas las mañanas de la mano, iban a trabajar seguramente. Y entonces tuve la idea de escribir una suerte de fábula respecto de la sociedad argentina, de lo que yo a mí me veo o me interesa de lo que está pasando en Argentina, de lo que estaba pasando y de lo que sigue pasando cada vez más. Y bueno, a partir de eso y tomando en cuenta el cuento de Blancanieves, en ese sentido trabajé la novela, ¿no? Un grupo de enanos que, como los de Blancanieves, viven juntos. En el caso de Blancanieves viven en el bosque. En este caso ellos hacen un country, un barrio cerrado para vivir solamente ellos. Y bueno, es una fábula sobre la sociedad actual, ¿no? Sobre muchísimas cosas que me interesan y que bueno, ambicioné que estuvieran ahí en la novela.
Bueno, y lo llamo época porque también en esos mismos años escribí un cuento que se llama El amor, que es un padre que tiene un hijo de talla baja y le crea todo un mundo a su imagen y semejanza. Ese cuento salió el año pasado en un libro que se llama La vida, la novela y el amor, por Editorial La Crujía. Por eso llamo a esa época mi época de enanos. Aquí, en Amores Enanos, está esa capacidad de proximidad extrema que logra con sus lectores Federico Janmer, ese complejo procedimiento de escritura oculto tras una apariencia de calidad, de amabilidad, de simpleza, esa fluidez extraordinaria que hace a cada uno de sus libros más poderoso. Pero además, Amores Enanos es absolutamente desopilante, divertida, increíble, descabellada. Hay un solo escritor, mejor dicho, un solo libro con el que personalmente me reía carcajadas tanto como con Amores Enanos. Y ese libro fue Megafón la guerra de Leopoldo Marechal. Así de única me parece esta novela que mereció ser finalista del Premio Herralde. En esta novela de Janmer, ese humor ácido que parte de la aparente inocencia con la que Milagro, el enano protagonista de la historia, el que narra los sucesos que lo han traído hasta el presente donde comienza el libro, ese humor ácido deja espacio para una suerte de culpa perpleja, una sorpresa creciente que nos va atenazando como lectores a medida que avanza la trama. Hace algunos años, en una entrevista que tuve la suerte de hacerle a Federico Janmer, fue la primera, yo creo, entrevista que hice con él a partir de la publicación de Tacos Altos, esa novela extraordinaria, él me dijo una frase que me parece hermosa. Me dijo: es fantástico pasarse un año siendo otro. Uno se aburre de uno mismo y ser otro te aliviana la vida. Ser otro te aliviana la vida. Esos otros que él construye para nosotros, sus lectores, alivianan nuestra vida. Esos personajes alivianan nuestra vida y también les pesan, porque le dan sentido a muchas de nuestras preguntas. Mi nombre es Patricia Slukic y esto fue Cuentos al Oído. Te invito a escuchar más episodios en Spotify y en iVoox, las plataformas de Casa Montenegro Podcast.